maestros de Reddit, ¿qué estudiante destacado tuvieron que todos recordarán durante mucho tiempo? Yo soy maestro de primero. Tengo un estudiante que tiene mucha ansiedad si yo no estoy allí. Tuve un funeral para mi abuelo, así que justifiqué mi ausencia con algo como: mi abuelo fue al cielo, así que no estaré aquí mañana. Así será el reemplazante. Dijo que está bien. Se alejó, luego regresó unos minutos más tarde y me abrazó y dijo que sentía lo que le pasó a mi abuelo. ¿No ves mucha empatía en niños de 6 años? No creo que olvide ese momento. Conociendo la ansiedad, ese niño lo pensó durante mucho tiempo, luego reunió el coraje para hacer algo. Entonces, el que aún así lo hiciera lo vuelve mucho mejor. En mi primer año trabajando en educación, había un niño que era súper creativo, podía convertir cualquier cosa en un juego. Una vez hizo un juego con dominó que no pude ganar, se los digo por mi vida, y estaba intentándolo en serio. Más tarde me confió que su expadrastro había golpeado a su madre y había estado en la cárcel varias veces. Me rompió el corazón porque él y sus hermanos eran los niños más dulces que conocí. Me dijo una vez, creo que todos somos maestros. Y esa cita todavía suena a verdad 7 años después. Doy clases de 8º grado. El año pasado, perdimos a uno de nuestros estudiantes en un accidente justo antes de las vacaciones de otoño. Desde el primer día, había sido mi alumno favorito. Era increíblemente amable e inteligente. Literalmente, cada estudiante solo tenía cosas positivas que decir sobre él. Sé que así es típicamente cuando pasa algo así, pero no fue así con él. Él era solo una de esas personas que no podías evitar amar. Era alguien que haría todo lo posible para ayudar a quienes lo rodeaban, y sacó lo mejor de sus compañeros. Un líder nato. Entonces lo perdimos. Me tambaleé por el resto del año. Nunca sentí que recuperé por completo mi equilibrio. Estoy agradecido por el tiempo que pasé con él en mis clases, pero estoy aterrorizado de tener que pasar por eso otra vez. Trabajé en una comunidad remota en Australia. Por lo general, no tenemos niños muy motivados, ya que tienen sus propios problemas en la vida, no comen todos los días y generalmente solo duermen un par de horas por noche, pero este niño estaba increíblemente feliz de estar en la escuela. Amaba su arte y era increíblemente inteligente para su edad en una variedad de temas. Para poner esto en perspectiva, la mayoría de los niños con los que tratamos a la edad de 13 años tienen el mismo nivel educativo de chicos de 4 o 5 años. De todos modos, él y su familia conducían por carreteras sin sellar donde el padre borracho hizo andar el automóvil por más de 120 km por hora, no es raro. Todos los demás estaban bien, pero él estaba sentado en el regazo de su madre sin cinturón de seguridad. Fue expulsado de su auto y chocado. Estaba muy triste porque era, con mucho, el estudiante más inteligente que hemos tenido y uno de los pocos que tenía aspiraciones además de ser un traficante de drogas o no hacer nada con su vida. Quería ser médico para ayudar a personas como su abuela que estaban en diálisis constante. Aproximadamente 8 de más de 300 estudiantes pasaron el año 12, así que esto es algo que celebramos cuando lo dijo. Enseñé en el teatro de la escuela secundaria y descubrí un cuaderno que se estaba pasando mencionando mucha bebida en la escuela secundaria. Entonces, una noche en lugar del ensayo, organizamos una intervención con el elenco en el programa. Mantuvimos las cosas muy discretas. Les hicimos saber a los niños que nos preocupamos por ellos, y les hablamos con franqueza sobre algunas de nuestras propias experiencias con la adicción y la depresión. Al final, un estudiante, alguien que ni siquiera fue mencionado en el cuaderno y que nunca habría sospechado que algo de las cosas de las que hablamos se aplicara a él, me apartó y dijo: no sé cómo se imaginaron, pero sí, he estado tomando. Y realmente aprecio que no me hayas llamado allí. Recibió ayuda poco después, y está viviendo una vida saludable hasta el día de hoy. Un niño cuando aún era estudiante y estaba haciendo prácticas en un aula de jardín de infantes, se destacaba sobre todos los demás. Había sido violento anteriormente y había sido enviado a un centro mental y estaba siendo ingresado gradualmente en el sistema de la escuela pública. Era la segunda semana que estaba en el salón de clases, por lo que no solo era un novato enseñando sino también conociendo a los estudiantes y el funcionamiento de la escuela. Pero ahora tenía un niño de 5 años con un historial de violencia que debió haber sido lo suficientemente malo como para haber sido retirado de la escuela ya una vez. Su primer día de regreso, él llegó antes de que yo llegara al aula.
Cuando entré en la habitación, él ya había destruido todos los escritorios, 25 de ellos, los había tirado por toda la habitación y los había apilado unos encima de otros. Cuando entré, estaba sacando el pájaro mascota de la clase de la jaula y le arrancó la cabeza justo delante de mí. Algunos otros estudiantes lo vieron y comenzaron a gritar y llorar, y el maestro de aula regular entró corriendo y lo agarró. Estaba tratando de correr hacia los otros niños con los pedazos de pájaro sangrientos. Estaba tratando de llevar al director y al consejero al aula. Fue horrible. Fue retirado nuevamente, y en las 8 semanas restantes que estuve allí, nunca lo volví a ver. Nunca descubrí lo que le sucedió. Ingresé el año pasado a una escuela de educación especial, donde había un estudiante que pesaba 350 libras. Me dio un puñetazo en el pecho lo más fuerte que pudo cuando no pudo conseguir un segundo almuerzo. No lo olvidaré ni en mucho tiempo. Sin embargo, en mi posición actual, no creo que haya un solo estudiante que pueda olvidar. Soy un maestro de música capacitado, pero mi escuela necesitaba un maestro de jardín de infantes para el año, así que este es mi primer año como maestro de música. Y el año pasado he tenido un trabajo muy interesante y gratificante, pero también increíblemente cambiante con cada estudiante que requiere niveles tan diferentes de atención. Una vez un estudiante me preguntó cómo era su hermana cuando estaba en la secundaria. Habíamos estado en el mismo año en la escuela secundaria y luego fuimos a la misma universidad por un tiempo, así que la conocía bastante bien, a pesar de que no éramos exactamente amigos. Gran chica, todos la amaban, tenía esta forma de hacerte sonreír sin importar lo triste que te sintieras. Así que estoy como bueno, ¿qué está haciendo ella en estos días? Debe haber reconocido mi nombre si sabes que fuimos juntos a la escuela. Bueno, resulta que se suicidó unos meses después de nuestro último semestre juntos. Su hermano tenía 9 años en ese momento, y ahora estaba en mi clase 7 años después. Él me reconoció por sus fotos del anuario, y solo quería aprender más sobre su hermana de alguien que pudo ver un lado diferente de ella. Tenía un terrible estudiante que tenía un padre amenazándonos con demandar a la escuela por todo lo que el niño hacía mal si nos atrevíamos a castigarlo. Dijimos que el estudiante está aprendiendo que ninguna acción tiene consecuencias y pronto esta persona cumpliría 18 años. La escuela siguió cediendo porque no tenía el dinero para defender una demanda, incluso si ganaba. La persona ahora es un adulto en la cárcel de por vida, por una serie de crímenes horribles y brutales. Ni siquiera un mes después de graduarse comenzó su ola de crímenes. También un niño me suplicó que fuera su madre, estaba en el jardín de infantes y no quería ir a casa y simplemente me suplicó que lo llevara a casa, diciendo que no necesitaba mucho y que sería realmente bueno. Es una de las pocas veces que no pude mantener la calma y me di la vuelta y comencé a llorar incontrolablemente frente a otros estudiantes. Esa noche lo sacarían de su casa y los policías tenían guardias en fila para él. Espero que donde sea que esté bien. Tenía 21 años en ese momento y vivía en la habitación del sótano, si no fuera por eso podría haber considerado llevarlo. Suscríbete.